no podíamos dejar pasar la oportunidad de recordar al gran libertador, a Simón Bolívar. Lo venimos haciendo desde hace muchos años. Yo recuerdo haberme encontrado en 24 de julio en muy diversos escenarios de países europeos y latinoamericanos y en diversas ciudades venezolanas, porque me he dado a la tarea cada 24 de julio de ofrecer una conferencia diferente sobre Bolívar. Y hoy he querido ofrecerles esta, con el título que antes no había presentado en ninguna conferencia, y lo hago acá en Weston: Bolívar de carne y hueso. Claro, esto tiene una explicación, que siendo miembro de la junta directiva de la Fundación Herrera Luque, la viuda del doctor Herrera Luque, María Margarita Terán Austria de Herrera Luque, me dijo: ¿sería posible que en tu conferencia en Weston tomases el tema de lo que Pancho, de lo que Herrera Luque tanto se interesó en escribir? Y le dije: será un orgullo para mí, será un motivo de gran satisfacción. Y tomé prestado este título de uno de sus ensayos, así llamado Bolívar de carne y hueso, aunque yo no voy a dedicarme a esa exploración psiquiátrica que magistralmente hizo Herrera Luque de Bolívar, pero el título sirve desde una perspectiva más psicológica, sociológica e histórica y cultural. Pero sirva porque Margarita Herrera Luque me va a pedir la copia de esta conferencia que estamos filmando, y quiero dedicarla al doctor Francisco Herrera Luque, al gran escritor de Bobes el Urogallo, de Los Viajeros de Indias, de Piar el Caudillo Dos Colores, de tantas obras. Él fue como muchos de ustedes lo saben o todos, un eminente psiquiatra, además indoblegable, inclaudicable. Había sido embajador en México del presidente Carlos Andrés Pérez, y allí en la embajada encontró una serie de situaciones con las que no estuvo conforme y renunció. Y cuando se fue a entregar sus documentos al presidente Pérez, como una gentileza venezolana, como una gracia de la que a los venezolanos nos gusta tanto, el presidente Pérez le dijo a Herrera Luque, le dijo: Pancho, pero vienes de México vienes gordito, con esa barriga. Y Pancho le dijo al presidente Pérez: presidente, este es el mal de los que no se curvan. De modo que a él, pues, a Herrera Luque, a su obra, aprovechando que hemos tomado el título de su libro, queremos dedicar esta conferencia. Quiero comenzar por decirles que el proceso de la independencia de América, incluyendo allí Norteamérica y la América española y portuguesa, América Latina, es uno de los episodios más fascinantes en la historia humana. Es uno de esos eventos, uno de esos hitos referenciales de la historia. Y tiene muchas aristas, muchos aspectos por los cuales ser examinado. Uno de ellos tiene que ver con el mundo de las ideas. Las principales ideas que se agitaban en Europa en el siglo XVIII y luego en el siglo XIX inspiraron a los conductores del proceso de la independencia de América. Acá en Norteamérica, Washington, Jefferson, Hamilton y otros más estuvieron nutriéndose de los ideales del siglo de las luces, de la enciclopedia. La Declaración Constitucional de los Estados Unidos está en sintonía con aquel concepto según el cual los hombres nacen libres e iguales ante el Creador, la visión de la democracia, la separación de poderes. Y aunque algunos historiadores han querido separar el proceso de Norteamérica y casi colocarlo en compartimientos estancos e incomunicados, la independencia de América Latina, sin embargo, hay vasos comunicantes. Porque de hecho, los grandes próceres de la independencia hispanoamericana y mismo de Brasil, en otro contexto, estuvieron inspirados por valores similares que tenían que ver no solo con la independencia, sino con el diseño de Estado que debía construirse en los países que se independizaban. De modo que en esta obra que les dejo, también hemos querido
presentar una visión distinta de la independencia, señalando que no hay tal separación, absoluta al menos, entre lo que ocurrió en Norteamérica y lo que ocurrió de México a la Patagonia, porque hay vasos comunicantes en esos procesos. Y de hecho, muchos de los líderes de la independencia hispanoamericana en muchas ocasiones dijeron que uno de sus modelos básicos de inspiración era la independencia de los Estados Unidos de América. De manera que este es un elemento historiográfico importante para la reflexión. El otro elemento importante que quiero ahora destacar es lo que ocurrió en la península ibérica, en España y en Portugal, hacia 1807 y 1808, cuando el poderoso ejército napoleónico invade la península ibérica. Si ese dato no es tomado en cuenta, no se comprende cómo se desatan en 1810 los procesos autonómicos, las declaraciones de la audiencia, del Cabildo de Caracas, de Lima, de Asunción, de Buenos Aires, de México, en los que los criollos, los mantuanos, aquellos hombres preocupados, aunque fuesen hijos o nietos de españoles, sin embargo, amaban ya la tierra en que habían nacido, no se comprende cómo esa declaración de autonomía se hubiese dado si no hubiese ocurrido aquello en Iberia, cuando las tropas napoleónicas toman el poder en España y en Portugal. Decían los mantuanos y los criollos, ¿cómo podemos seguir gobernados por una España que no es capaz de autogobernarse ella misma? Y empieza el proceso de autonomía que tiene como eje central el año de 1810. De manera que el episodio napoleónico es demasiado importante para comprender lo que pasó en la América española y también portuguesa. Porque cuando las fuerzas napoleónicas llegan a Lisboa, el emperador toma la decisión sorprendente, a diferencia del torpe Fernando VII, que en mala hora tocó a España en los momentos de nuestra independencia. Sin embargo, el emperador de Portugal tomó la decisión de trasladar la corona portuguesa a Brasil, a su gran colonia. Y allí instaló el imperio portugués, esperando que alguna vez, cuando los franceses salieran de su patria, volver. Y en efecto volvió, pero no contaba con que su hijo había tomado la decisión. Cuando el padre le propone, volvamos la corona portuguesa a Lisboa, el hijo tomó la decisión de quedarse en Brasil y declarar a Brasil independiente. Entonces la independencia de Brasil es absolutamente distinta en su proceso a la del resto de Hispanoamérica, y por eso no encontramos las epopeyas, las grandes batallas de Hispanoamérica. No encontraremos en Brasil ni un Carabobo, ni un Bomboná, ni un Boyacá, ni un Junín, ni un Ayacucho, ni un Chacabuco, ninguna de esas grandes batallas por la independencia hispanoamericana. Porque casi que la independencia de Brasil se resolvió a partir de una discusión familiar. Algunos estudiosos del comportamiento latinoamericano dicen que a partir de allí, no habiendo atravesado Brasil por esa década sangrienta de guerras, de liberación, quizás es por eso que los brasileiros en general son dulces y sobre todo hablan el portugués y hablan con una dulzura encantadora. Y quienes hemos estado en Brasil sabemos con qué afectividad en general los brasileiros se expresan. Esa independencia hispanoamericana y latinoamericana tuvo como representación una floración de héroes extraordinarios. Como si los hombres y las circunstancias de las que hablaba Ortega y Gasset se hubiesen unido. Ante las circunstancias que exigían, que demandaban una lucha por la independencia, aparecieron aquellos hombres
y algunas mujeres también, que fueron capaces de conducir ese proceso. Por ello se da en la América española una galería de figuras como ni antes ni después hasta nuestros días se produjo en América. Una cantidad de figuras enormes, de gentes que tomaron conciencia del momento histórico que les correspondía, actuaron en consecuencia y se dedicaron a impulsar y a ser ellos protagonistas del proceso de la independencia. Por ello, celebrar a Simón Bolívar es también celebrar a José de San Martín y a José Gervasio Artigas y a Bernardo O'Higgins y a Francisco de Paula Santander y a otros que posteriormente, a Hidalgo y a Morelos en México, luego Juárez, José Martí en Cuba, Hostos, Betances en Puerto Rico, Duarte en Santo Domingo, y así por consiguiente. Y he citado apenas los más prominentes, porque si a Venezuela se refiere, las figuras extraordinarias del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, de José Antonio Páez, figura grande también, que lo fue, a pesar de opiniones en contrario de algunos malinteresados en ello, de Ricaurte, el neogranadino, o de Urdaneta, o de Rivas, de Piar, de tantos otros. De modo que en Bolívar sintetizamos esa conjunción de próceres, de luchadores, que tanto esfuerzo, tanto dieron por darnos la independencia hace 200 años. Y hoy queremos ofrecer algunas reflexiones sobre Bolívar particularmente, desde una visión humana y humanista que huye de los extremos, de la deificación, de la idolatría, de la divinización, de la glorificación absoluta de los héroes, haciendo entonces que la historiografía, que es una ciencia, sea sustituida por la hagiografía, que es una fe. Es decir, convertir a los héroes que lo fueron de carne y hueso en santos y en personajes divinizados. Huir de ello, aunque también debemos huir de las posturas detractoras de los héroes que, pretendiendo ser objetivas, lo que hacen es acabar o intentar acabar con la figura gloriosa de ellos, y muchas veces apelando a expedientes que no son reales ni verdaderos. De modo que ni glorificación de los héroes, ni tampoco negación de sus méritos. Y ese es el sentido de esta exposición. Encontrar el justo equilibrio para ser capaces, los venezolanos con Bolívar y los latinoamericanos también en general, porque Bolívar trascendió las fronteras venezolanas y gran colombianas de su tiempo, pero ser capaces de colocarnos en una postura objetiva, equilibrada, respetuosa de la historia, para valorar a Bolívar y a quienes como él dieron su vida por la independencia. Como todos recordamos, la peripecia vital de Simón Bolívar transcurrió en un periodo relativamente corto para la vida de un hombre, aún entonces, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, de apenas 47 años. De aquel 24 de julio de 1783, aquella criatura que nacería en Caracas, hasta el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, Colombia. 47 años. Pero aquí debemos llamar la atención de que de esos 47 años, solo 20, o no solo 20, 20 de ellos, las 2 décadas finales, son las que resultan significativas en la historia de Bolívar a los efectos de la independencia.
Los 27 años anteriores transcurrieron la niñez, de la que solo quizás los historiadores que intentan desarrollar los temas podrían destacar el carácter díscolo, rebelde del niño Bolívar, huérfano muy temprano, y su juventud, que termina pues muy afectada por la orfandad, primero de padre, luego de madre, y luego la ida a España, casi el amor adolescente que lo lleva a amar a una española dulce y tierna y sensible, a María Teresa del Toro y a Laiza, llevarla de la comodidad de España a las haciendas de los Bolívar, y allí la muchacha española no poder soportar ni el clima ni las enfermedades tropicales, y en menos de un año se acaba su vida. Y ese Bolívar tan joven, ya viudo, vuelve a España, vuelve a Europa, y en esas circunstancias que no son las más prometedoras para lo que sería su destino posterior, ese Bolívar no encuentra, ese joven, además de la literatura, los libros que leía, básicamente no encuentra otra mejor manera de canalizar su dolor, su frustración por la pérdida de su joven esposa, que darse a la vida de las francachelas. Y en España y luego en París, los salones de baile al que fue muy aficionado Bolívar desde joven y a lo largo de toda su vida, aquellos salones le cautivaban, le encantaban, y nada parecía asomar que en aquel joven pudiese estar latente el libertador de Venezuela y de buena parte de Hispanoamérica. Allí quizás valdría la pena rescatar un episodio, a mi juicio, importante históricamente, cuando en 1804 va Bolívar a París y allí se reencuentra con su maestro, uno de sus grandes maestros de la niñez, con el sorprendente Simón Rodríguez, una mezcla de personaje entre anarquista y visionario y librepensador. Y Simón Rodríguez trata de recuperarlo de la vida de los salones y ejerce sobre él una influencia para que vuelva al estudio, y es allí donde Bolívar logra nuevamente colocarse en el estudio de Rousseau, de Montesquieu, de los enciclopedistas, de los hombres que habían avanzado con los ideales de la libertad, la igualdad, la fraternidad. Simón Rodríguez lo invita y logra que Bolívar entre y se inicie en la logia masónica San Alejandro de Escocia en París, y allí, en ese taller dedicado al culto a la razón y a los valores democráticos y de los derechos humanos, por los que la masonería ha luchado siempre, allí Bolívar, masón, vuelve a ser llamado a ser un hombre libre y de buenas costumbres, volver al culto a las virtudes, al estudio, y Simón Rodríguez se lo lleva a Roma, y allí se produce el famoso juramento de no dar descanso a su brazo para dedicarlo a la libertad de su patria. Esos momentos fundamentales son los más rescatables de un Bolívar que debería esperar hasta 1810 para entrar debidamente en la escena de la independencia. Una vez sucedido el proceso del 19 de abril de 1810, en el que Bolívar no participa, en el que la Sociedad Patriótica ya logra deponer al capitán general Emparán y lograr una junta autonómica, Bolívar, junto con su maestro Andrés Bello y don Luis López Méndez, es enviado a Londres. Y en Londres, aunque no logran todo el éxito esperado para conseguir que Inglaterra apoye el proyecto de independencia, sin embargo, acontece un episodio extremadamente importante. Bolívar, desoyendo a los criollos de la Sociedad Patriótica, que le habían solicitado que no se reuniera con don Francisco de Miranda, Bolívar toma la decisión, incluso desoyendo a Bello
y a López Méndez de ir a la casa número 27 de Grafton Street y allí encontrarse con Miranda. Y ese es un momento fundamental. Miranda venía de la decepción. Había fracasado en Ocumare, había fracasado en la vela de Coro. Sentía que no había el clima para lograr la independencia. Y se refugiaba en Londres, en sus charlas, sus consejos a todos los americanos que pasaban por allí para instruirlos y animarlos a la independencia. Bolívar persuade, el joven Bolívar persuade ya al veterano generalísimo Miranda, el hombre, ese gran venezolano universal que había estado antes en Pensacola, en Florida, en la lucha apoyando la independencia de los Estados Unidos, que había participado en la Revolución Francesa, que había sido el precursor de la independencia con sus expediciones. Pues Bolívar, el joven Bolívar, persuade a Miranda y logra que vuelva a finales de ese año de 1810 a Venezuela. Y ya para el 5 de julio de 1811, con la firma del Acta de la Independencia, ya Bolívar y Miranda y otros patriotas están ya encaminados a dirigir esa lucha tan dura, esa más de una década que va a terminar en la batalla de Carabobo, o por lo menos va a tener un hito fundamental, la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821. En esa década las figuras de Bolívar y Miranda se van a encontrar y a desencontrar en distintos episodios. Comienza allí el Bolívar básico, el Bolívar fundamental de esas dos décadas, de 1810 a 1820 y 1820 a 1830. Hay que decir que Bolívar, y algunos biógrafos así lo han señalado, en esquemas, en expresiones que intentan resumir una definición, una caracterización del personaje, Bolívar fue el hombre de las dificultades, pero también Bolívar fue el hombre de las contradicciones. Y ese Bolívar de carne y hueso tiene que ver con las numerosas contradicciones que se produjeron en su vida, en su pensamiento y en su obra. Y que conocerlas, discutirlas y colocarlas en el análisis en nada rebaja a Bolívar. Simplemente lo coloca donde está, en el plano humano y no en el Olimpo de los dioses. La grandeza de Bolívar no disminuye por sus errores, simplemente lo confirma como un ser de carne y hueso, como un ser humano. De esas contradicciones básicamente queremos aludir hoy. Primero vamos a referirnos al Bolívar que admiramos. Bolívar fue el hombre de la constancia, de la perseverancia. Tuvo como virtud esencial una enorme y poderosa fuerza de voluntad que le hizo empinarse sobre enormes problemas y le hizo avanzar en momentos en que se creía que todo estaba perdido. En una oportunidad estaba Bolívar en Pativilca, derrotado, su ejército diezmado, se pensaba que ya nada había que hacer, se había quedado con unos pocos asistentes, después de una batalla habían fallecido casi todo su grupo patriota, los demás habían huido, le quedaban unos pocos a su lado, él estaba enfermo, decepcionado, y viene uno de sus generales y le dice: Libertador, ¿y ahora qué hacemos? Y se levanta increíblemente de la cama y dice: ahora vamos a triunfar. Es decir, esa fuerza anímica enorme de voluntad es un valor esencial para entender el Bolívar que va a triunfar en numerosos proyectos, aunque también va a ser derrotado en otros. Bolívar fue un hombre de magnetismo personal, que irradiaba, que persuadía, que convencía. Fue en su tiempo, de todos aquellos próceres que he mencionado hispanoamericanos, fue el más culto de todos ellos. Entre su educación formal y su autodidactismo,
Bolívar adquirió una visión de la cultura, de la historia, de la política, de la diplomacia como ningún otro. Y por ello se permitió ser un buen escritor, un buen cronista, un buen periodista, un buen analista y sobre todo un hombre que cultivó el género epistolar como ningún otro. Por ello las cartas de Bolívar siguen siendo al día de hoy uno de los principales documentos para entenderlo. Bolívar, además de ello, poseía una visión de grandeza histórica que le permitía mirar a futuro, mirar un proyecto, mirar horizontes y salir más allá del inmediatismo. Y dentro de esa grandeza también era un hombre capaz de adaptarse, casi de mimetizarse ante distintos escenarios. Bolívar era el hombre que salía de la entrevista con San Martín en Guayaquil, entrevista de la que no se sabe nada de lo que comentaron en privado esos dos grandes hombres, y sale de allí de una enorme decisión que ellos tomaron, que hizo que San Martín se marchara y desapareciera de la escena de la lucha hispanoamericana y dejar el lugar a Bolívar, y Bolívar a partir de allí se va al gran baile y danza toda la noche frenéticamente e imaginamos que terminó gratamente en los brazos encantadores de alguna dama esa noche, porque todos sabemos que Bolívar era galante, experto en artes amatorias, cautivador de las damas, en fin, que poseía una cantidad de recursos que le permitían que la galantería se convirtiera al final en un triunfo amatorio. Y Bolívar era el hombre que poseía todas esas cualidades. Era generoso porque no ambicionaba el dinero, no ambicionaba la acumulación de bienes, ambicionaba el poder. Tenía esa ambición de poder, de historia, de logros, mas no de enriquecimiento personal. De hecho, uno de los episodios éticos más importantes en la vida de Bolívar ocurre en Lima, cuando después de la batalla de Ayacucho llega Bolívar a Lima, y el Congreso del Perú, además de declararle libertador, además de confirmar su condición de libertador, además de ello destina 2 millones de pesos oro, una suma importante. El Congreso decide 1 millón de pesos oro para el ejército patriota y 1 millón de pesos oro para él, para Bolívar. Y el discurso que pronuncia Bolívar en Lima es de una altura ética extraordinaria. Estaba en el pináculo, estaba en la cima de su gloria. Había cerrado el capítulo de la independencia. 1824 había cerrado el poder español en América. Estaba él como la gran figura, y en aquel discurso, y entresaco ahora ese aspecto nada más, él dice: suficiente gloria me está dando el Perú con reconocerme como su libertador. Acepto el 1 millón de pesos oro para mi ejército, pero declino el 1 millón de pesos oro porque se me intenta pagar aquello que no es solamente, sino mi vocación. Pero ese fue el hombre de las contradicciones, porque también fue terriblemente egocéntrico. Hubo etapas de su vida que no escuchaba a nadie, solo a él mismo. Ensoberbecido por el poder, creyéndose casi dueño de un fatum, de un destino inmenso que se centraba solo en él. Y a partir de allí, en muchas ocasiones, incurrió en gravísimos errores. No hay, para quizás mencionar el primero de ellos, el más significativo, no hay justificación. A pesar de lo que escribió Eduardo Blanco, a pesar del doctor Lecuna, a pesar de los
ditirambo y los elogios a Bolívar, no hay manera de justificar la entrega de Miranda en La Guaira. No hay manera. El 31 de julio, la noche del 31 de julio de 1812. Y no hay manera porque uno de los elementos fundamentales que lleva a Francisco de Miranda a capitular ante el ejército español comandado por Monteverde fue que la plaza militar más importante de Venezuela, donde se habían depositado los grandes recursos militares, que eran los grandes recursos para la guerra, que era la plaza de Puerto Cabello, quien estaba a cargo de esa plaza era el coronel Simón Bolívar, quien la pierde por una traición, pero sin batallar. Esto, sumado a los estragos del terremoto que diezmó la población venezolana, esto sumado a que las poblaciones de origen africano en Barlovento se insurreccionaban contra la naciente república y daban aquellos hombres de Barlovento, del campo, esclavos, gritaban en favor de Fernando VII. Aquella situación de un ejército indisciplinado, con deserciones, al cual no estaba acostumbrado el Miranda, que condujo las tropas francesas o en Norteamérica. Eso lleva a la decisión de la capitulación, que no fue una decisión de Francisco de Miranda solamente. La consultó al Ejecutivo en Caracas y este autorizó a Miranda a firmar la capitulación. Pues cuando Miranda toma la decisión de marcharse a La Guaira para embarcarse vía Cartagena en Colombia, que estaba en poder de los patriotas, para desde allí reagrupar el ejército patriota, esa noche Miranda incurrió en el gravísimo error de amar demasiado a Venezuela, a su Caracas, y allí decidió contravenir la sugerencia del capitán inglés de la embarcación que estaba fondeada en La Guaira y despidió que se le permitiera esa noche dormir en La Guaira. Y allí esa noche llegaron Bolívar, Miguel Peña y otros más, patriotas, enfurecidos por la capitulación. Sublet, que era decán de Bolívar, lo prenden y lo entregan a través del comandante Antonio de las Casas, que traiciona la causa patriota, lo entregan a los españoles. Cuando Domingo de Monteverde sabe que ha sido entregado Miranda, sabe que le han dado la joya a la corona. España estuvo persiguiendo a Miranda durante décadas y Miranda se les escapaba, se valía de nombres falsos, se ponía hasta pelucas y lentes de otros colores, y sin embargo Bolívar con otros entregan a Miranda. Ese fue un acto que implicó que Miranda allí fuese llevado luego al castillo de Puerto Cabello, al Morro de San Juan de Puerto Rico, y finalmente va a fallecer 4 años después en La Carraca, en Cádiz. Ese es un episodio, un lunar muy fuerte en la vida de Bolívar. Cuando al año siguiente Bolívar está en Cartagena y emite aquel documento llamado el Manifiesto de Cartagena, Bolívar examina las causas de la pérdida de la Primera República y jamás menciona la pérdida de Puerto Cabello, ignorando que él era responsable de esa situación. El fusilamiento de Manuel Piar es otro momento oscuro en la vida de Bolívar, producto de rivalidad, producto de soberbia, de no permitir que otro, en este caso con afanes de caudillo como era Manuel Piar, pudiese ejercer algún tipo de sombra, pudiese convertirse en un factor de contrapeso a la autoridad de Bolívar. Y Bolívar, en sus contradicciones,
antes, después del decreto de guerra-muerte, que también es sumamente discutible históricamente, y también en episodios muy lamentables en la emigración oriente, de haber permitido y casi instado a que se dejaran cientos y cientos de personas mayores en la emigración para que falleciesen o fuesen capturadas por los españoles. Y así, por consiguiente, ese Bolívar que a veces se tornaba indiferente, insensible y cruel, sin embargo, a los responsables del atentado magnicida de septiembre de 1828 en Bogotá, donde le salva, entre otros episodios, Manuelita Sáenz, sin embargo, a los conspiradores septembristas de 1828, Bolívar al mes los perdona y no los justifica, pero al menos habla de las posibles causas que los llevaron a intentar un magnicidio y dicta el decreto de absolución de responsabilidades. Un Bolívar de contradicciones en muchos aspectos. Un Bolívar que por su erotomanía, como bien lo dice Herrera Luque, llega a ir más allá de lo permitido al hombre que está conduciendo un proceso político-militar como era el de la independencia. En la expedición de los Cayos, saliendo de Haití gracias al apoyo generoso de Petión, esa expedición que debía partir un día para llegar a Venezuela, al oriente de Venezuela, fue demorada 3 meses, debido a que Bolívar esperaba que se le uniera, que venía de las Islas Vírgenes, que viniera la mujer que entonces amaba, Pepita Machado. Y Brión, el almirante Brión y Sublet y Piar le reclamaban que había que zarpar, que las condiciones obligaban a que la expedición militar saliera. Esperó 3 meses hasta que la señorita Machado llegara. Y eso fue uno de los factores que inmovilizó esa expedición. De modo que, así como esos, hay muchos otros elementos históricos que nos permiten señalar que en Bolívar sus contradicciones forman parte de un temperamento ciclotímico, de momentos de pasión, de euforia, que le llevaban a pronunciar enormes discursos, y también de horribles depresiones, que al menos en 3 ocasiones, que se sepa, lo tuvieron declaradamente al borde del suicidio. Entonces Bolívar es ese hombre de contradicciones que en 1819, en Angostura, presenta su proyecto constitucional para la Gran Colombia, y allí, en un magnífico discurso, en uno de los discursos del mejor Bolívar, establece las bases de un poder democrático para aquella Gran Colombia, con separación de poderes, alternabilidad política, elección ampliando las bases del sufragio, libertad para los esclavos. Y en ese gran discurso de Angostura, Bolívar dice aquello que ahora a los venezolanos de la democracia nos gusta repetir y repetir y repetir, y a los venezolanos que apoyan el despotismo les gusta ocultar y ocultar y ocultar. Pero en el discurso de Bolívar está: nada es más peligroso que dejar permanecer en el poder a un solo hombre, porque este hombre se acostumbra a mandar y el pueblo a obedecer, de donde nace la usurpación y la tiranía. Ese discurso de Angostura, de un Bolívar con una visión democrática, de ampliación, incluso establece la libertad de prensa, la libertad de expresión, el sufragio, la libertad de los esclavos, la alternabilidad política, la no reelección. Ese Bolívar lo encontramos en 1827, firmando y él redactando en buena medida la Constitución de Bolivia, donde declara el carácter vitalicio de la presidencia. Por supuesto, el despotismo
imperante en Venezuela, se sirve de ese Bolívar, el peor Bolívar, el Bolívar de Bolivia de 1827, y trata de obviar y desconocer y omitir el mejor Bolívar, el de Angostura, de 1819. Si no se comprenden estas contradicciones, si no se comprende que en 1819 estaba el Bolívar en el apogeo de la batalla, se iba a unir con Páez para consolidar la victoria con los llaneros, si no se comprende eso y se piensa solo en el Bolívar de los momentos finales, pues no se comprenden estas contradicciones. Ese Bolívar de carne y hueso así tiene que ser examinado. Y hay que decirlo con todas sus letras, y donde este Bolívar, examinado en este contexto, se muestra con un proyecto, y esto hay que decirlo porque a los venezolanos desde niños se nos dijo lo contrario, pero hay que decirlo con todas sus letras. Nada fue más utópico, inviable, absolutamente imposible de concretar que el sueño gran colombiano. Era, como se dice en el argot venezolano, pegar con saliva del oro a países absolutamente distintos, aunque con historias comunes en su idiosincrasia, en su modo de ser, en sus regionalismos, aunque hablando español, sin embargo, cada quien con sus diversos matices. Pensar que desde Caracas hasta lo que sería Panamá, pasando por Bogotá, por Quito, por Lima, por el Alto Perú, por el camino de Charcas, pensar que todo eso podía ser una nación, era absolutamente un sueño utópico, irrealizable y una auténtica quimera. Y a Bolívar los hechos le mostraban eso y no lo aceptaba. Y convoca al Congreso Anfictiónico de Panamá, al que no va nadie, y sin embargo insiste en lo mismo. Hasta que comienza en Bogotá y en Venezuela, en Valencia, sobre todo, empiezan aquellos movimientos con sentido lógico y concreto de la política y la realidad, a decirle al libertador que Venezuela es Venezuela, que la Alma Granada es la Alma Granada, que Ecuador es Ecuador, que Perú es Perú, y así por consiguiente. Y la cociata, concretamente, que ha sido denostada, insultada como movimiento político, debe ser entendida y hasta reivindicada, porque Páez y los cociateros, entre ellos, por cierto, el eminentísimo doctor José María Vargas, que en Valencia participó en ello, el muy eminente doctor José María Vargas, simplemente estaban diciendo que Venezuela era una realidad propia, que no se podía dirigir a los venezolanos desde Bogotá. Porque Bolívar, en su intención unificadora, en ese sueño absolutamente irrealizable, había colocado a Bogotá, por razones de equidistancia geográfica, como el centro, la capital de la Gran Colombia. ¿Qué tenía que ver un carupanero o alguien de Río Caribe o de Angostura o de Saraza o de Maracay o de Valencia o de Maracaibo con alguien de Tunja o de Ibagué o de Bogotá o de Manizales o de aquellas zonas incluso de tanto oscurantismo en aquella época como Pasto y Nariño en el sur de Colombia, o como Guayaquil o Quito? No había ningún factor objetivo para intentar establecer un Estado a partir de realidades tan disímiles en todos los órdenes. Y esto es tan así que finalmente el propio Bolívar, tropezando y tropezando, se ve obligado a aceptar la proposición de separación del Alto Perú. Es que ni siquiera Perú se pudo mantener unida, porque los alto peruanos consideraban que a ellos les correspondía una nación propia. Y si ni siquiera el Perú podía mantenerse unido,
el norte del Perú y el sur, el Alto Perú, cómo se podía mantener unido toda esta enorme extensión geográfica y humana hasta el Istmo de Panamá. Pero es que en los sueños y delirios de Bolívar están incluso aquellas ideas de intentar que la Gran Colombia se extendiera. Cuando le escribe a Pueyrredón en Argentina, le está proponiendo a Pueyrredón que la Argentina se sume también a la misma nación, en lo que es una visión absolutamente irrealizable. Si no se pudo mantener el Perú unido como un país, y el propio Bolívar aceptó lo que en principio se llamó, por sugerencia de Sucre, República de Bolívar, y que luego una serie de legisladores prefirieron quitar esa expresión tan identificada con un hombre y llamarla República de Bolivia. Si ni siquiera se puso a mantener unido, y Bolívar debió aceptar la petición de él redactar la constitución de la nueva nación de Bolivia, era evidente que Páez, igual que Santander y otros, tenían razón cuando decían que ese esquema político, ese proyecto era irrealizable. De modo que la realidad de Bolívar es así, marcada por estas contradicciones. Pero nosotros queremos hoy, 24 de julio, siempre en todos los cumpleaños, miramos lo mejor de las personas y le cantamos el cumpleaños. Nosotros no le vamos a cantar el cumpleaños aquí, pero vamos a decir que nos quedamos con el mejor Bolívar. Que nos sentimos como venezolanos y como hispanoamericanos identificados con el mejor Bolívar. Que somos tributarios de su grandeza. Y nos sumamos a aquello que José Martí, el apóstol de una patria martirizada, en el nombre de Martí, aquello que José Martí escribió en su hermosa revista para los niños, La Edad de Oro, que escribió en español desde Nueva York. Y allí escribió aquel documento de admiración y cariño por Bolívar. Y Martí le dice a los niños que leían la revista: cuentan que un viajero llegó a Caracas al anochecer y, sin sacudirse el polvo del camino, sin saber dónde iba a comer ni a dormir, preguntó cómo se llega hasta la Plaza Bolívar, hasta donde está la estatua de Bolívar. Y cuentan que el viajero lloraba ante los árboles que parecían doblarse ante el héroe, ante la estatua del héroe. Cuentan que el viajero lloraba porque todo hijo de América lo primero que debe hacer es rendir homenaje a Simón Bolívar. Nosotros queremos con Martí brindar ese homenaje a Bolívar, al mejor Bolívar, no al Bolívar total, deificado, endiosado, al Bolívar de la democracia, de la libertad, de la independencia, al Bolívar que amó, que luchó, que sufrió, que hizo ese inmenso esfuerzo y que también erró y se equivocó, al Bolívar que triunfó en batallas y fue derrotado en muchas más batallas de las que ganó, aunque ganó en las que eran las decisivas. Algunos biógrafos detractores de Bolívar lo llamaron el general de las derrotas, diciendo que era un pequeño Napoleón. Pero es que resulta que después de esas derrotas se levantaba y ganaba. A ese Bolívar queremos rendirle homenaje y rechazar los conceptos que intentan oscurecer y minimizar a todo Bolívar. Entre ellos lamentar, deplorar y rechazar categóricamente el pequeño ensayo biográfico escrito por Carlos Marx, no sobre Bolívar, sino contra Bolívar. Es insólito que el llamado padre del socialismo científico
que el hombre al cual sus áulicos durante décadas y décadas y más de un siglo lo han colocado como la gran figura histórica y científica y política, haya incurrido en la grosería de, en lugar de presentar un ensayo biográfico y crítico sobre Bolívar, solamente ofender su memoria, insultarlo y con calumnias de grueso calibre intentar dañar la imagen de Bolívar. En trabajos que hemos hecho, igual que otros, sobre este lamentable ensayo biográfico de Marx contra Bolívar, hay 27 adjetivos calificativos que un historiador serio y que un pensador sólido jamás incurriría en ellos, independientemente de las distancias que tenga con su personaje, con su biografiado. Para Marx, y lo cito literalmente, Bolívar era un saqueador de pueblos, violador de mujeres, corrupto, degenerado, miserable, cobarde. Y cuando el editor de Nueva York, Charles Dana, viendo ante aquel ensayo que estaba destinado a la nueva enciclopedia americana, le escribe a Marx, porque Marx vivía de los sueldos que le pagaban los diarios capitalistas de los Estados Unidos, además de lo que Federico Engels le ayudaba, de las industrias en Manchester. Cuando Dana le escribe a Marx: señor Marx, pero que en América a Bolívar se le reconoce como un libertador, viene la carta de Marx a Engels, que le dice: Dana me ha criticado por lo que he hecho sobre Bolívar. Y le dice a Engels: es que me he quedado corto, porque ese miserable se cree un Napoleón y no pasa de ser un Zuluk. Zuluk era un dictadorzuelo haitiano que se había hecho en una bufonada coronarse de emperador. Entonces, allí en Venezuela y en general en el mundo de la cultura hispanoamericana solemos decir que eso de marxista y bolivariano, eso es lo que los filósofos llaman un oxímoron. Un oxímoron. Es decir, eso es como decir el agua seca. Una absoluta contradicción. Caramba. Bueno, entonces yo quisiera terminar diciéndoles que hay que recuperar esa visión de Bolívar. Los venezolanos somos bolivarianos, del mejor Bolívar. Porque los que creemos en la democracia y en la libertad no vamos a renunciar al Bolívar secuestrado por la dictadura. Ellos son a lo sumo bolivareros. Bolivareros. Vamos a recuperar los símbolos, entre ellos el de Bolívar, el mejor Bolívar para la democracia. Y decirle, y como se lo decimos en Venezuela, a los que intentan traernos importaciones de dictaduras antillanas y tratan incluso hasta de presentarnos los tiranos de Cuba como libertadores también de Venezuela, le decimos siempre con el gran presidente don Rómulo Betancourt, a quien hay que reivindicar como uno de los líderes históricos más importantes de Venezuela y de América Latina, cuando en 1961, ante los afanes cubanos de tomar Venezuela por aquellas vías, Betancourt dijo solemnemente: cuando Venezuela ha necesitado líderes, no los importa, los pare. Los pare. Han parido y seguimos pariendo las gentes que vamos a conseguir que el mal momento, la pesadilla que nos ha tocado vivir y que ahora se encuentra en sus estertores, sea vencida y superada para siempre y sirva de lección para que nunca venga. Y para que quienes, muchos de ustedes, han debido tomar el camino del destierro, del exilio, sepan que hay camino, hay un camino, hay una esperanza enorme para la recuperación de la democracia y de la libertad. Recordemos a Andrés Eloy Blanco, recordemos a Andrés Eloy y su amor por la patria, y que eso nos sirva de inspiración.
Andrés Eloy a veces se dolía porque a él también le tocó el exilio. Y Bolívar decía, duélete Venezuela, duélete Venezuela, que el hijo vil se te eterniza adentro y el hijo bueno se te muere afuera. Pero nosotros le vamos a decir a Andrés Eloy que el hijo vil no se va a eternizar y que el hijo bueno va a volver a Venezuela. Que viva Bolívar, que viva Venezuela.